Yo soy la doctora Marta Patricia Estrella Sauceda, residente de segundo año de Alergia e Inmunología Clínica. Agradezco la asesoría de la doctora Ana Karen Chávez Ruiz. El día de hoy vamos a revisar la sesión académica Más allá de los síntomas, diagnóstico y tratamiento integral de urticaria y angioedema. Ok, vamos a iniciar con la definición de urticaria. Esta es una enfermedad que se caracteriza por el desarrollo de ronchas, angioedema o ambos, y es una enfermedad inflamatoria y heterogénea. La urticaria tiene una vasta historia que se ha documentado en la medicina desde el siglo IV antes de Cristo, e Hipócrates fue de las primeras personas que lo describió, reportó como una similitud entre la urticaria y las lesiones que se originan por una planta que se llama ortiga, y de ahí viene su nombre. También es importante mencionar que las ronchas de la urticaria van a tener tres características típicas. Una de ellas es que van a presentar una hinchazón central superficial que está delimitada de manera aguda, van a tener un tamaño y una forma variable y van a estar rodeados por un eritema reflejo. Van a presentar una sensación de prurito o incluso a veces hasta de dolor, y van a tener una presentación fugaz. Esto quiere decir que la piel va a volver a su apariencia normal y que no van a tener lesiones residuales dentro de los 30 minutos hasta las 24 horas. Las lesiones pueden aparecer en diferentes topografías del cuerpo y predominan en cara, tronco y extremidades. El angioedema se caracteriza por ser una hinchazón profunda en la dermis inferior y el tejido subcutáneo o en las membranas mucosas, y esto puede aparecer de forma repentina, puede ser eritematoso del color de la piel y se puede acompañar de parestesias, de ardor o presión, e incluso a veces hasta de dolor, pero no de prurito. La resolución del angioedema va a ser más lento que en comparación con las ronchas o que los sabones, y puede durar incluso hasta 72 horas. La localización del angioedema realmente puede ser en cualquier parte, pero la topografía más frecuente es en cara, en labios, mejillas, áreas periorbitales, en la lengua, en faringe, laringe, extremidades o genitales. Y hablando de la clasificación, según la temporalidad de los síntomas, se va a dividir como urticaria aguda cuando se presentan síntomas menos de 6 semanas, y urticaria crónica cuando los síntomas duran más de 6 semanas. Esta a su vez se va a dividir en espontánea e inducible, y la inducible se caracteriza porque va a tener algunos desencadenantes específicos y esta inducible puede reaparecer incluso después de años o meses después de una remisión completa. También es importante destacar que dos o más subtipos diferentes de urticaria pueden coexistir al mismo tiempo. En cuanto a la epidemiología, las tasas de prevalencia más altas son en México, en Corea y en China, siendo una prevalencia del 3.4% en nuestro país, y las tasas más bajas son en Estados Unidos y en Europa. Cada subtipo de urticaria tiene su propia prevalencia dentro de las diferentes poblaciones. Por ejemplo, la prevalencia de la urticaria aguda es más alta en menores de 5 años. La urticaria crónica es más prevalente en mujeres mayores de 30 años, y en pacientes que tienen urticaria crónica espontánea, estos van a tener una edad de inicio mayor en comparación que los pacientes que tienen urticaria crónica inducible, que son más jóvenes. En todos los adultos, perdón, en los adultos todos los tipos de urticaria son más prevalentes en mujeres que en hombres, con excepción de una, que es la urticaria colinérgica, que es más prevalente en hombres adultos o en niños varones. En cuanto a la historia natural de la enfermedad, la duración promedio de la urticaria aguda es menos de una semana, y hasta un 39% pueden progresar a urticaria crónica. La urticaria crónica espontánea tiene una duración más corta que la urticaria crónica inducible, con un promedio de duración de 1 a 4 años. Y la urticaria crónica espontánea puede aparecer hasta en un 31% de los pacientes. En cuanto a la remisión, las tasas más bajas de remisión son los pacientes con urticaria colinérgica y urticaria por frío, o sea que es más difícil de que estos pacientes tengan resolución de su urticaria. Y las tasas más altas de remisión es en pacientes que tengan urticaria de tipo dermografismo sintomático. La remisión urticaria en general de la urticaria crónica inducible dentro de los 5 años ocurre solamente en un tercio de los pacientes.
Y hablando de la urticaria aguda, el desencadenante más frecuente son las infecciones respiratorias, sobre todo de etiología viral, hasta en un 40% en adultos y 60% en niños. Los principales agentes es el citomegalovirus, virus de Epstein-Barr, herpes tipo 6, pero también pueden incluirse otros virus como el virus de SARS-CoV-2 y influenza. Otras causas de urticaria aguda en niños son los medicamentos, hasta en un 5.4%, que estos pueden ser los antiinflamatorios no esteroideos o los antibióticos, y alergias alimentarias hasta en un 2.7%. También se han encontrado estudios donde hay una asociación entre parasitosis y urticaria aguda. Otras causas de urticaria en adultos incluyen la infección por virus de hepatitis A, B y C, y es importante recalcar que la urticaria aguda es una enfermedad que es autolimitada y no requiere pruebas diagnósticas de rutina, al menos de que la historia clínica del paciente lo sugiera. ¿Ok? Por ejemplo, que pensemos que tenga, por ejemplo, una infección por virus de la hepatitis, bueno, pues ahí ya se toman sus pruebas complementarias dependiendo de la clínica del paciente. En la mitad de los casos no es posible identificar una causa, por lo que se denomina como una urticaria idiopática. Y en cuanto a la fisiopatología, el evento central de los diferentes tipos de urticaria crónica es que hay una degranulación de los mastocitos por diferentes mecanismos. La célula cebada o el mastocito se considera como la principal responsable de las lesiones de la urticaria, debido a que hay una liberación de mediadores, como lo son mediadores preformados como la histamina, la triptasa, de síntesis de novo como el factor activador de plaquetas, leucotrienos, prostaglandinas, citocinas son neuropéptidos, y estos van a tener diferentes efectos como son prurito, vasodilatación, activación del complemento, edema, dolor, fiebre, quimiotaxis, entre otras. Y hablando de los mecanismos no autoinmunes de la urticaria crónica espontánea, bueno, pues vamos a tener que, bueno, van a ser muchas vías de activación, las que pueden estar presentes o las que se han identificado. Todavía no se conoce exactamente cuáles son todos los mecanismos por las que sucede esta activación, pero se sabe, por ejemplo, que el eosinófilo libera factor tisular, y el factor tisular va a activar la coagulación, la vía de la coagulación extrínseca, y esto va a activar el factor 10A y la trombina, y esto a su vez va a interactuar con las células endoteliales aumentando la permeabilidad vascular. Puede también interactuar con algunos receptores que están en los mastocitos, que son los receptores PAR1 y PAR2, o a través del receptor C5-alfa, y diferentes cofactores pueden también activar el mastocito por diferentes vías, como son la deficiencia de vitamina D, los medicamentos no esteroideos, como la aspirina, pseudoalérgenos, infecciones, el estrés a través de neuropéptidos o de sustancia P, y todo esto realmente lo que va a desencadenar es que haya una degranulación del mastocito y liberación de estos mediadores. Existen diferentes factores predisponentes. La urticaria crónica se asocia a trastornos que pueden predisponer o a facilitar esta degranulación del mastocito, y algunas condiciones van a coexistir con la urticaria crónica, que pueden ser vinculadas a la persistencia debido a un estado proinflamatorio subyacente. Entre estos se incluyen la autoinmunidad, pseudoalérgenos, el estrés, síndrome metabólico, gastritis por Helicobacter pylori, infección parasitaria e hipertensión. De las infecciones, que es un factor predisponente importante, las infecciones parasitarias parecen de suma importancia, porque van a ser una comorbilidad que se presenta aproximadamente en el 10% de las urticarias crónicas espontáneas. De los agentes más frecuentes es anisaquiasis, toxocariasis, fasciolosis, estrongiloidiasis y blastocitosis. Y hasta en un tercio de los pacientes van a presentar mejoría si se les da tratamiento para la parasitosis. Otro tipo de infección es la infección por Helicobacter pylori. Estos estudios han demostrado que los pacientes que tienen una infección sintomática, bueno, es más frecuente en pacientes que tienen urticaria crónica espontánea en comparación con pacientes sanos. Y pacientes que son positivos para Helicobacter pylori van a presentar una mayor gravedad y extensión de las lesiones.
Es probable que las infecciones actúen como un factor facilitador para el inicio y la perpetuación de la urticaria crónica, pero pueden ser necesarios otros cofactores adicionales como el estrés para que realmente se exprese este fenotipo. Ok, y otro tipo de infección que se ha revisado a lo largo de los años es la infección por virus de hepatitis. En un estudio, una revisión sistemática, se revisaron 32 estudios que muestra que menos del 5% de los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea tienen marcadores positivos para hepatitis B y menos del 2% marcadores positivos para hepatitis C crónica. También que la aparición de erupciones urticariales, incluida la urticaria crónica espontánea, en pacientes con hepatitis C crónica es menos del 3%, o sea, realmente es un porcentaje muy bajo. La terapia antiviral para hepatitis B y C no parece mejorar la urticaria crónica espontánea en la mayoría de los casos y, por lo tanto, la detección rutinaria de estas infecciones no parece ser relevante en el tratamiento de urticaria, a menos de que los pacientes presenten anormalidades en las pruebas de función hepática, factores de riesgo, síntomas de hepatitis viral o vasculitis urticarial. Ahí sí pudiéramos pues solicitar los estudios. Muy bien. Y en cuanto a los pseudoalérgenos, es importante mencionar que la alergia alimentaria, mediada por IgE como causa subyacente de la urticaria crónica espontánea, es extremadamente rara. Y los pseudoalérgenos son sustancias que realmente no ocasionan una respuesta inmunológica específica como los alérgenos típicos, pero pueden desencadenar algunos síntomas como prurito, edema, eritema, que se pueden confundir con síntomas alérgicos. Y estos pseudoalérgenos, como tienen un tamaño muy pequeño, va a ser imposible que se unan directamente a la IgE y no hay evidencia de que actúen como áptenos. Los áptenos, recordemos que son moléculas de bajo peso molecular que al unirse con una proteína mayor pueden desencadenar una respuesta inmune específica. Y una proporción significativa de pacientes que tienen urticaria crónica espontánea pueden beneficiarse de una dieta libre de pseudoalérgenos. Los primeros estudios o el primer estudio que se realizó que hacía esta asociación entre los alimentos y la urticaria fue en 1998 y ellos realizaron estudios de provocación doble ciego. Las pruebas de provocación con colorantes y conservantes de alimentos fueron positivas solamente en el 18% de los pacientes, a pesar de que el 73% se les había dado una dieta de eliminación y habían respondido a esta dieta. Y también mencionaban o reportaban que el 71% de los pacientes reaccionaron a pruebas de provocación con puré de tomate. Otros estudios que se han realizado, en donde han realizado prueba de reto a 100 pacientes con urticaria crónica espontánea de 11 aditivos alimentarios, solo el 2% de los sujetos mostraron realmente una respuesta positiva durante el desafío a ciegas y ninguno de los pacientes tuvo una respuesta positiva a la prueba reto controlado con placebo. Otro estudio que se realizó en el 2004 midió la permeabilidad gastrointestinal mediante un test de triple azúcar en vivo en 55 pacientes que tenían urticaria crónica espontánea y ellos encontraron que la permeabilidad gastroduodenal e intestinal basal fue significativamente mayor en pacientes con urticaria y que ellos concluyeron que en este subgrupo de pacientes con urticaria crónica y pseudoalergia había una alteración de la función de la barrera gastroduodenal y esto puede ser de importancia fisiopatológica para entender más los pseudoalérgenos. Pero, ¿qué dicen las guías? La guía mexicana para el diagnóstico y tratamiento de la urticaria acerca de la dieta de eliminación dicen que la eliminación de pseudoalérgenos en la dieta puede ayudar a disminuir los síntomas en pacientes con urticaria crónica espontánea hasta en un 30% de los pacientes. Sin embargo, esta dieta se debe recomendar como alternativa solamente a los pacientes que hayan sido refractarios al tratamiento y no como primera opción de tratamiento. Este es un ejemplo de una dieta libre de pseudoalérgenos que viene en la guía mexicana. Realmente es una dieta muy restrictiva y muy difícil de hacer, entonces pues nada más sí como seleccionar bien a los pacientes que les vayamos a dar la dieta de eliminación. La guía internacional, la guía europea, dice que estas dietas realmente son controvertidas y que aún no se han probado estudios doble ciego controlados, bien diseñados o de buena calidad, y que cuando se llegan a utilizar estas dietas de eliminación se deben de mantener al menos 2 a 3 semanas
y que las tasas de éxito pueden variar debido a diferencias regionales o en los hábitos dietéticos. Ok, y el estrés y alteración del estado de ánimo pueden perpetuar y agravar la urticaria crónica. La urticaria crónica se asocia con una mayor prevalencia significativa de depresión, ansiedad y mala calidad del sueño. Hasta el 50% de los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea también van a tener depresión y ansiedad. Eso me hizo un porcentaje pues realmente alto y ambos trastornos se van a relacionar significativamente con la actividad de la enfermedad. Los basófilos en pacientes que tienen urticaria crónica espontánea se van a activar con mayor facilidad con la hormona adrenocorticotrópica y el factor liberador de corticotropina, y hay una tendencia a tener niveles elevados de cortisol en comparación con controles sanos. También en los niños se ha visto que el estrés se asocia con una mayor tendencia a células T y células B autorreactivas y a la producción de autoanticuerpos, y esto puede estar relacionado con la fisiopatología del mecanismo autoinmune en urticaria crónica espontánea. El síndrome metabólico, bueno, pues es un factor predictor independiente de una enfermedad grave y no controlada, y va a haber un estado inflamatorio de bajo grado que puede perpetuar y exacerbar la urticaria crónica espontánea. Esta va a compartir algunas características fisiopatológicas con el síndrome metabólico, como es el estado proinflamatorio, aumento del estrés oxidativo, alteraciones en el perfil de adipocinas, activación del sistema de coagulación, y se ha encontrado que niveles séricos de tritasa derivada de los mastocitos e incluso el número de mastocitos en el tejido adiposo va a aumentar en pacientes que tienen obesidad. En cuanto a la deficiencia de vitamina D, bueno, la vitamina D tiene una poderosa capacidad para aumentar la respuesta de las células T reguladoras y va a reducir la inmunidad de tipo TH1 y TH17. Estos cambios inmunológicos nos pueden ayudar a mitigar la autoinmunidad. En la urticaria crónica espontánea se ha encontrado que niveles reducidos de vitamina D en controles sanos y que la terapia de reemplazo con vitamina D va a reducir la gravedad y la duración de las ronchas. Aquí tenemos las recomendaciones de salud ósea de la Sociedad Económica Endocrina, de Estados Unidos, en donde una deficiencia es menor a 20, insuficiencia se considera de 20 a 30 nanogramos por mililitro y suficiencia mayor a 30 nanogramos por mililitro. Y esas son algunas condiciones que se asocian con la prevalencia y la gravedad de la urticaria crónica. Ya vimos que hay algunos factores que son predisponentes, otros son facilitadores y otras son comorbilidades. Y en cuanto al el papel de la autoinmunidad, se sabe que ha sido ampliamente investigado desde que la prueba cutánea para subarautólogo implicar la participación de factores inmunológicos en su patogénesis. Y hay dos tipos de autoinmunidad, que es la tipo 1, la cual se denomina como autoalergia, en donde participan autoanticuerpos IgE y se unen a receptores de alta afinidad de IgE. Y esto va a desencadenar una serie de eventos bioquímicos que se van a culminar en la degranulación del mastocito. La tipo 2 es una aparición de autoanticuerpos, pero de IgG, especialmente IgG anti la fracción de alta afinidad de IgE o IgG anti-IgE. Y aquí los eosinófilos activados por estos autoanticuerpos tienen la capacidad de liberar la proteína básica principal y peroxidasa eosinofílica, que a su vez va a causar una degranulación del mastocito a través del receptor acoplado a proteína G relacionado con más X2. Y bueno, aquí tenemos los dos tipos de mecanismos autoinmunes, que tenemos el mecanismo tipo 1, en donde ya mencionamos que son autoanticuerpos IgE, y la tipo 2 que son autoanticuerpos IgG, y estos van a ser hasta en el 45% de los pacientes con una urticaria crónica espontánea. Son diferentes endotipos que más adelante vamos a ver que influyen también en el pronóstico de la enfermedad. Bueno, y como ya dijimos, la autoinmunidad es un factor predisponente y está asociado con diversas afecciones autoinmunes, como es la tiroiditis autoinmune, que va de un 4.3% a un 57%, es la más frecuente. Después sigue el vitiligo, que es de 2.3%, la artritis reumatoide, enfermedad celíaca, diabetes, lupus eritematoso y en menor medida la anemia perniciosa. La prueba de suero autólogo es una prueba en la cual
realizamos una inyección intradérmica de suero autólogo para evaluar la autorreactividad con anticuerpos y otros factores liberadores de histamina. Se considera que es positiva esta prueba cuando se forma una roncha inducida por suero con un diámetro mayor a 1.5 milímetros en comparación con el testigo negativo. Y el BHRA, que es el ensayo de liberación de histamina de basófilos, es un estudio que detecta autoanticuerpos funcionales en suero en pacientes con urticaria crónica espontánea y es el estándar de oro para detectarlos. Nada más que esta prueba es un estudio que se hace más que nada para fines de investigación. Este estudio muestra que todos los pacientes que tienen un BHRA positivo también van a dar positivo para una prueba de suero autólogo. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con una prueba de suero autólogo positivo no van a mostrar autoanticuerpos circulantes funcionalmente activos liberadores de histamina. Esto sugiere que la autorreactividad en la prueba cutánea autóloga puede ser causado por otros factores séricos distintos a los autoanticuerpos. ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos una prueba de suero autóloga positiva, esto no va a significar que es una urticaria de tipo autoinmune. Se dice que la prueba de suero autólogo va a ser más un marcador de autorreactividad más que de autoinmunidad, por lo que ya mencionamos. Es una prueba clínica en vivo que sí se puede realizar de forma sencilla en la práctica clínica y esta prueba positiva se ha asociado con una enfermedad prolongada con pobre respuesta al tratamiento convencional. Una de las ventajas de realizar la prueba de suero autólogo es que esto va a promover un asesoramiento y un pronóstico más personalizado, así como el uso temprano de inmunosupresores como es la ciclosporina. Y tenemos también las urticarias crónicas inducibles que se van a caracterizar por una duración mayor de 6 semanas y que son inducidas por estímulos físicos específicos o ambientales. Estas se van a subdividir en urticarias físicas, las cuales son las más comunes y van de un 10 a un 50% de las urticarias crónicas y urticarias no físicas. El dermografismo es de las más frecuentes. Tenemos dos tipos, que es el dermografismo simple, que es más común. Este no va a incluir pruritos, se presenta hasta en un 5% de la población general y las ronchas aparecen típicamente de 6 a 7 minutos después del estímulo y se desaparecen media hora después. El dermografismo sintomático es menos común y son ronchas pruriginosas que aparecen después de 5 minutos del estímulo. Duran aproximadamente media hora y las ronchas van a estar asociadas y el prurito va a estar, se caracteriza porque empeora por la noche y con la fricción a ciertos estímulos desencadenantes, como son estímulos externos, el calor, el estrés, emoción y ejercicio. Y la prueba diagnóstica realmente puede ser con cualquier objeto romo, o también hay una herramienta que se llama Frick Test, que lo tiene la doctora Ale, que es realmente como un cepillo que tiene diferentes como protuberancias que van a ser de diferentes medidas. Entonces, una va a ser más grande y va a ir disminuyendo gradualmente su tamaño y dependiendo de cuál de ellas sea positiva, es como el umbral que se necesita para que se desencadene el dermografismo. De tratamiento son los antihistamínicos de segunda generación, pero también se puede considerar el omalizumab o la ciclosporina en casos refractarios. Muy bien. Y de la urticaria por presión retardada, hasta en un 60% de los pacientes con urticaria crónica van a presentar dos tipos de urticaria y una de esas va a ser la urticaria por presión retardada. El desencadenante pues va a ser la presión sostenida en la piel y se presenta comúnmente como una inflamación eritematosa en la piel, como vemos en la imagen. Se presenta en manos, pies, tronco, nalga, piernas y rostros. Y el diagnóstico básicamente es por medio de una historia clínica y se pueden utilizar dermógrafos o colocar peso en un cabestrillo y colocarlo en el brazo con un peso de 5 kilos y dejarlo durante 20 minutos y ver si se forma o no la roncha. El tratamiento incluye antihistamínicos, montelukast, dapsona, cloroquina, sulfasalazina, AINES y omalizumab. La duración promedio de este tipo de urticaria física es de 9 años, es de las que se tardan más tiempo en tener una remisión. Y de los desencadenantes más comunes son cargar mochilas, bolsas, sentarse en una superficie durante mucho tiempo o utilizar zapatos ajustados.
Y de la urticaria por frío, esto se va a caracterizar por tener ronchas o angiodema pruriginosas que van a aparecer después del contacto directo con objetos fríos, con líquido o con aire. Y esto va a afectar sobre todo en adultos jóvenes que tengan antecedente de atopia, está relacionado con dermografismo sintomático y con urticaria colinérgica. Los países que van a tener más incidencia son aquellos que tienen un clima frío y las ronchas o el angioedema suelen desarrollarse en minutos o después de la exposición al frío y por lo general va a estar localizada al área de exposición. Sin embargo, cuando tenemos una exposición extensa al frío, por ejemplo, que los pacientes se meten a una alberca con agua fría, se puede desencadenar reacciones sistémicas como es la anafilaxia. ¿Ok? Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado y siempre pues educar a los pacientes. El diagnóstico es una historia clínica y realizar la prueba de provocación. En este caso, la prueba de provocación se llama prueba de cubito de hielo, que implica colocar un cubo de hielo en una bolsa con un poco de agua y colocarlo en el brazo. La bolsa y el agua es para que no esté en contacto directo con la piel y se va a dejar durante 5 minutos y se evalúa la respuesta 10 minutos después del estímulo. El tratamiento va a incluir evitar la exposición, educar al paciente sobre actividades de alto riesgo, los antihistamínicos H1 no sedantes, el omalizumab en casos refractarios y también se puede la desensibilización al frío. La remisión va a ocurrir hasta en la mitad de los pacientes dentro de los 5 a 6 años después del inicio de los síntomas. Y la urticaria por calor suele aparecer en mujeres de los 20 a 45 años, aparece después de que hay un estímulo cálido que entra en contacto directo con la piel y se puede manifestar en formas localizadas o generalizadas y desarrollar síntomas sistémicos. La prueba diagnóstica que se puede realizar es colocando un tubo de ensayo con agua a temperatura de 44 grados en el brazo durante 4 a 5 minutos. Por lo general, la temperatura umbral media es de 44 grados, por eso se pone o por eso se hace la prueba a esa temperatura. Y los antihistamínicos a menudo son ineficaces y pueden probar otras combinaciones, por ejemplo, combinación de antihistamínicos H1 y H2. Y también existe un programa de desensibilización al calor y en casos refractarios también se puede dar tratamiento con omalizumab. Tenemos una herramienta que se llama TempTest, que es como una cajita que irradia calor. Colocamos el brazo y dependiendo de la temperatura que se necesite para hacer la roncha, pues ya es como el umbral que vamos a presentar. Lo vamos a medir con esta, como una reglita, y eso nos va a decir a qué temperatura es donde se forma la roncha. La duración total promedio en el momento de diagnóstico es de aproximadamente 2 años. De la urticaria solar, esta se caracteriza por ronchas después de la exposición directa a la luz solar. Afecta aproximadamente el 0.5% de las urticarias crónicas. Su incidencia es mayor en mujeres y la patogénesis incluye una molécula precursora que es todavía desconocida, que se activa por una longitud de onda de luz en particular y que se va a convertir en un fotoalérgeno. La gravedad de los síntomas van a aumentar dependiendo de la intensidad de la exposición al sol. Y algo también importante es que las áreas frecuentemente expuestas al sol son menos sensibles que las no expuestas. El diagnóstico se va a realizar mediante una historia clínica y la fotoprueba. El tratamiento es con antihistamínicos H1 no sedantes. También se pueden utilizar corticosteroides tópicos o sistémicos en caso de que los antihistamínicos no haya tenido adecuada respuesta. Y otros enfoques de tratamiento es la desensibilización al calor, el omalizumab, tratamiento con inmunoglobulina intravenosa, ciclosporina en casos refractarios, y existe una resolución de hasta el 25% de los casos. La urticaria por vibración, esta se va a manifestar por hinchazón después de la aplicación de un estímulo de vibración en la piel. Algo que me llama mucho la atención es que en ese tipo de urticarias por lo general no hay ronchas, solamente prurito local, eritema y edema. Las áreas más comúnmente en donde se presentan son las manos, que son las áreas más expuestas, y los desencadenantes comunes es cortar el césped, trabajar con maquinaria, andar en motocicleta, montar a caballo y andar en bicicleta de montaña. Existen algunas ocupaciones que son de alto riesgo, como son los maquinistas, operadores de martillo neumático, carpintero y operador de esmeriladora. El pico de gravedad de los síntomas es hasta de 4 a 6 horas
y pueden presentar una resolución en menos de 24 horas o se pueden tardar o persistir durante más días. Existe una forma hereditaria que se genera debido a una mutación en el gen ADGRE2 y el tratamiento en este tipo de urticaria son los antihistamínicos, evitar los desencadenantes y en casos refractarios el omalizumab. La urticaria colinérgica se va a manifestar por ronchas que se desencadenan por diferentes estímulos. Uno de ellos es por el calentamiento activo-pasivo del cuerpo, por el ejercicio, por emociones fuertes o por un baño de agua caliente. Esta representa aproximadamente el 30% de las urticarias inducibles y aproximadamente el 5% de las urticarias crónicas. El inicio es más frecuente en la década de los 20 o de los 30 años y una de las características particulares de este tipo de urticaria son las lesiones de aspecto papular. No son las clásicas ronchas, sino que son unas ronchas más pequeñas, puntiformes, que están rodeadas de enrojecimiento, que comienzan típicamente en el tronco y que después se extienden hasta cara y extremidades. El diagnóstico es mediante la historia clínica y una prueba de reto que consta en colocar uno o ambos brazos en un baño de agua caliente que esté a 40 grados y estar tomando la temperatura al paciente hasta que haya aumentado 0.7 grados centígrados. Bueno, y también que los pacientes aproximadamente presentan 9 episodios de estos al año. De la urticaria acuagénica, estas son ronchitas que aparecen después del contacto directo con el agua y las mujeres parecen tener una incidencia ligeramente mayor que los hombres. Son ronchas que también son pequeñas y puntiformes de 1 a 3 milímetros y aparecen de 20 a 30 minutos después de la exposición y predomina sobre todo en miembros superiores, excepto en palmas y plantas. Y estas van a desaparecer a los 30 a 60 minutos después de la exposición. El diagnóstico es mediante la aplicación de un paño con agua, nada más que este paño tiene que ser a temperatura ambiente, 35 grados, para no confundirlo con urticaria inducible por calor o por frío. Y el tratamiento principal incluye antihistamínicos y otras terapias que también se han reportado es la fototerapia. Y en cuanto a la urticaria por contacto, este es el desarrollo de ronchas en un sitio de contacto entre un agente externo, la piel o la mucosa, y esto se va a dividir en dos tipos, la no inmunogénica y la inmunológica. La no inmunológica es el tipo más común y esta es una reacción que no requiere una exposición previa a una sustancia y los síntomas generalmente solo ocurren en el área donde fue la exposición o donde hubo el contacto. Y la urticaria de contacto inmunológica es una reacción de hipersensibilidad retardada mediada por IgE en pacientes sensibilizados a un desencadenante y que puede ocurrir a través de contacto por la piel o mucosas y puede aparecer dentro de minutos a horas afectando piel o a veces incluso otros órganos. De las causas más comunes de la urticaria de contacto inmunológica es látex, antibióticos, carne, pescados, verduras, entre otros alimentos. Y los sitios más comunes afectados son las manos, los brazos y la cara. Ok, y entrando ahora al diagnóstico y la evaluación, la información recopilada para hacer el diagnóstico debe cubrir 3 aspectos fundamentales, que son el diagnóstico o los diagnósticos diferenciales, el estado de la enfermedad, evaluar la actividad, el impacto y el estado de control de la enfermedad, y desencadenantes de exacerbación o causas subyacentes. Esos son algunos diagnósticos diferenciales, entre los cuales destacan la mastocitosis cutánea maculopapular, la cual se caracteriza por tener lesiones pigmentadas y el signo de Ariel positivo, la vasculitis urticariana, que son ronchas atípicas con lesiones purpúricas, el angioedema hereditario, que es un angioedema mediado por bradicimina, síndromes autoinflamatorios que van a presentarse con eczema urticariano, fiebre recurrente, artralgias, artritis, conjuntivitis, fatiga, cefalea y nefritis. El síndrome de Schnitzler, se va a presentar con hiper-IgM, fiebre, artritis y adenomegalias. El síndrome de Gleich, que se presenta con angioedema recurrente y eosinofilia. Y el síndrome de Well, que es una dermatitis granulomatosa y van a presentar también eosinofilia. Sobre los estudios de laboratorio que tenemos que realizar en cada tipo de pacientes, en la urticaria aguda
realmente no es necesario tener o solicitar algún tipo de estudio en particular. Sin embargo, cuando la historia clínica sugiera un mecanismo altamente sugestivo de IgE, se puede realizar pues, pruebas cutáneas o dependiendo de la clínica del paciente lo que presente. Y la urticaria crónica espontánea, se solicitan exámenes de rutina como biometría hemática, VSG, PCR, IgE sérica total e IgG antitiroperoxidasa. Y estas dos últimas también nos van a ser biomarcadores de respuesta al tratamiento. Es importante evitar los desencadenantes sospechosos y realizar pruebas específicas según la sintomatología y lo que estemos sospechando con nuestro paciente en caso de que tenga algún factor predisponente. Y estos son diferentes estudios que podemos solicitar según el aparato o sistema que esté afectado a nuestro paciente. Y en cuanto a los biomarcadores de duración, gravedad y actividad y tiempo de remisión, tenemos a los anticuerpos antitiroperoxidasa. La positividad de estos nos van a hablar de que esos pacientes van a tener una duración más larga de la enfermedad, no se va a asociar con gravedad. La prueba de suero autólogo y la prueba de plasma autólogo nos habla de una enfermedad más grave, pero no se asocia con el tiempo de remisión. La interleucina 17, 31 y 33 nos hablan de enfermedad más grave y niveles elevados de interleucina 31 se asocian a un prurito más grave. Niveles elevados del PCR se asocian también a una duración más corta de la enfermedad, pero también nos habla de actividad. Y de los biomarcadores de respuesta a tratamiento de antihistamínicos, omalizumab y ciclosporina, la prueba de plasma autólogo positiva nos habla de una mala respuesta a antihistamínicos. Niveles elevados de PCR se asocian también a una mala respuesta. En cuanto a los anticuerpos antitiroperoxidasa, no se van a asociar con una respuesta al tratamiento con omalizumab. La IgE baja se asocia con una mala respuesta al tratamiento con omalizumab y la IgE no se asocia con el tiempo de respuesta a este medicamento. El receptor de la fracción de alta afinidad de IgE expresada en los basófilos va a aumentar en pacientes respondedores y son predictores de una respuesta rápida a tratamiento con omalizumab. Y la ciclosporina, cuando tenemos niveles bajos de IgE, son predictores de buena respuesta. Y una prueba de suero autólogo positiva también se ha asociado con una buena respuesta a tratamiento con ciclosporina. Esas son las diferentes pruebas de provocación que podemos realizar en pacientes que tienen una urticaria crónica inducible, que realmente ya la revisamos. Y para evaluar la actividad, el impacto y control de la enfermedad, los pacientes deben ser evaluados en la primera consulta y en cada visita de seguimiento. Hay algunos cuestionarios que nos ayudan a valorar la actividad de la enfermedad, el control de la enfermedad y la calidad de vida. Entre las herramientas que nos ayudan a evaluar la actividad de la enfermedad tenemos el UAS7, en el cual un UAS7 menor o igual a 6 puntos significa que la enfermedad está controlada y un puntaje de mayor o igual a 16 puntos significa una recaída. También tenemos más o menos el equivalente a este, que es el puntuación de actividad de angioedema. Y para evaluar el control de la enfermedad tenemos el UCT, que es Urticaria Control Test. Para una enfermedad bien controlada se va a considerar a partir de 12 puntos y una enfermedad completamente controlada son los 16 puntos. También tenemos el Angioedema Control Test, en el cual su punto de corte para una enfermedad bien controlada es de 10 puntos. El objetivo general del tratamiento de las urticarias crónicas es lograr de manera segura y efectiva un control completo de la enfermedad, y esto se puede traducir a un UAS7 igual a 0 o a un UCT igual a 16 con una calidad de vida normal. La eliminación de las causas y la evitación de los diferentes desencadenantes son estrategias que son claves para el manejo de la urticaria. Y el tratamiento de las enfermedades autoinmunes asociadas y otras comorbilidades debe de individualizarse y tratar las complicaciones específicas de cada paciente. Ok. Para el manejo debemos de realizar básicamente 3 pasos, que es evaluar, asegurarnos de que sí tengamos realmente el diagnóstico correcto, analizar las comorbilidades y las poblaciones especiales, como son los niños y las mujeres embarazadas, evaluar la gravedad de la enfermedad
y también ver otras comorbilidades como son urticarias crónicas inducibles o espontáneas concomitantes, trastornos de salud mental, disfunción de la glándula tiroides, como por ejemplo hipotiroidismo, o otras enfermedades autoinmunes. Del paso de acción debemos de iniciar el tratamiento y tratar las comorbilidades y considerar otras intervenciones no farmacológicas, sobre todo en las urticarias crónicas inducibles y en la educación del paciente. Y en cuanto al ajuste del tratamiento, hay que aumentar o disminuir dependiendo del control del paciente em, y de los efectos adversos que presente. Estas decisiones se van a basar por medio de las diferentes herramientas que ya mencionamos para el control de la urticaria. Este es el algoritmo que se presenta en la última guía europea, en la cual vemos que el primer escalón de tratamiento son los antihistamínicos de segunda generación y que se pueden incrementar en el mismo paso incluso hasta 4 veces la dosis estándar y valorar de 2 a 4 semanas si el paciente no está controlado o si los síntomas son intolerables, podemos aumentar el segundo escalón de tratamiento, que es agregar omalizumab a los antihistamínicos. Y si es necesario en ese periodo de tiempo aumentar o disminuir los intervalos de aplicación del medicamento, vamos a valorarlo durante 6 meses. Si no hay un control adecuado o control completo, o los síntomas son intolerables, vamos a agregar ciclosporina a los antihistamínicos de segunda generación. Y hablando del primer escalón de tratamiento, que son los antihistamínicos de segunda generación, pues este es el estándar de tratamiento y es necesario, como ya mencionamos, utilizar dosis cuádruples si el paciente no está controlado, solo que considerar que sí hay un mayor riesgo de somnolencia, pero es importante evitar el uso de antihistamínicos de primera generación porque estos medicamentos tienen aún mayor riesgo de efectos sedantes y colinérgicos, así como mayor interacciones medicamentosas. Los antihistamínicos no van a antagonizar la unión con la histamina, pero van a cambiar la actividad del receptor a un estado inactivo. Por eso se dice que son agonistas inversos. Hasta un 61% de los pacientes que tienen urticaria crónica espontánea no van a responder a la dosis autorizada de antihistamínicos, de los antihistamínicos a dosis estándar. Sin embargo, un 63% de estos no respondedores se van a beneficiar de dosis cuádruple o de dosis alta. Y en pacientes que no tengan control con antihistamínicos a dosis alta, se pueden beneficiar de el tratamiento con omalizumab. Esos son los diferentes antihistamínicos que están aprobados para el tratamiento de urticaria, que vienen en la guía mexicana de urticaria. Y del segundo paso o escalón de tratamiento tenemos al anticuerpo monoclonal anti-IgE humanizado, que es el omalizumab. Este se va a unir y va a reducir la IgE libre y está aprobado en pacientes con urticaria crónica espontánea mayor o igual a 12 años. Y la indicación es que no hayan respondido a dosis altas de antihistamínicos. En un metaanálisis de 67 estudios con urticaria crónica en la vida real, se reportaron tasas de respuesta completa de hasta un 72% y un 18% con respuesta parcial al tratamiento. Los diferentes mecanismos incluyen una reversión de la vasopenia y la eosinopenia, una reducción de liberación de los mediadores y una disminución de la expresión de receptores de alta afinidad de IgE en los anticuerpos o en las células dendríticas epidérmicas o de Langerhans. La dosis inicial de este medicamento es de 300 miligramos y se va a aplicar cada 4 semanas, independientemente de la IgE sérica total. Los pacientes que no muestran un beneficio adecuado, se puede aumentar la dosis incluso hasta 600 miligramos y reducir los intervalos a la aplicación de cada 2 semanas. También este medicamento, como es efectivo en otros tipos de urticarias crónicas inducibles, como son las urticaria colinérgica, urticaria por frío, solar, calor, dermografismo sintomático y urticaria por presión retardada. Y la respuesta al tratamiento con omalizumab puede variar según el endotipo de urticaria que tengamos. La urticaria crónica de tipo 1 con autoanticuerpos IgE contra alérgenos como la tiroperoxidasa van a responder de mejor manera y más rápido al tratamiento con omalizumab. Y la urticaria crónica espontánea de tipo 2B
o autoinmune, es menos probable responder a omalizumab, y si responde van a tener un inicio más lento. El tercer escalón de tratamiento es la ciclosporina, que es un inmunosupresor de células T que inhibe también la liberación de mediadores de basófilos y de mastocitos, y este se ha utilizado durante más de 3 décadas para el tratamiento de urticaria crónica espontánea. Las pautas actuales nos dicen que la ciclosporina se va a utilizar en esos pacientes que no respondieron al tratamiento con antihistamínicos de segunda generación a dosis altas ni al omalizumab. La dosis es de 3.5 a 5 miligramos por kilo día, y los efectos adversos pueden ser graves. De ellos, el más frecuente es el deterioro renal, hasta en un 50% de los pacientes, por lo que hay que estarles solicitando estudios frecuentes de laboratorio para vigilar la función renal a los pacientes cuando utilizamos este tipo de tratamiento. La mayoría de las pautas no recomiendan la ciclosporina como un tratamiento estándar, y diferentes metaanálisis han reportado una tasa de respuesta de un 73%. Hay algunos otros tratamientos, realmente ya vimos como los principales y los que están autorizados para su uso en urticaria crónica, pero también hay otros tratamientos que están en estudios, como es el danazol, la warfarina, el ácido tranexámico, la plasmaféresis, la hidroxicloroquina, la heparina, la colchicina, entre otros medicamentos. Y de los biológicos que se utilizan en urticaria crónica, realmente el único que sí está aprobado para el uso en urticaria es el omalizumab. Hay otros anticuerpos monoclonales como el dupilumab que está en estudios, está como en vías para que se apruebe en este tipo de pacientes, y otros que están todavía en las diferentes fases de investigación, como es el lirentelimab y el ligelizumab. ¿Cómo vamos a ajustar el tratamiento? Bueno, tenemos que basarnos en las escalas o en las herramientas que ya mencionamos, y la guía europea nos menciona que nos podemos basar en el test de control de urticaria o en el UCT. Si tenemos un UCT menos de 12, eso significa que el paciente no está controlado y que debemos de aumentar la dosis de antihistamínicos de 7 a 28 días, y en caso de que no mejore con esto, agregar omalizumab al tratamiento y valorar durante 3 meses. Si aún así, bueno, si el paciente presenta un UCT de 12 a 15, eso significa que el paciente sí está bien controlado y tenemos que continuar con el tratamiento. Si el paciente tiene un UCT de 16 puntos, es que él está completamente controlado y podemos empezar a disminuir los medicamentos. Y este es un esquema que me gustó porque también te vienen opciones de tanto de los biomarcadores y de la respuesta que van a tener a los diferentes escalones de tratamiento, como opciones para aumentar o disminuir. Vemos que iniciamos con los antihistamínicos de segunda generación a dosis estándar, aumentamos 4 veces la dosis si es necesario, si el paciente no está controlado. Si tenemos una respuesta completa durante más de 3 meses, podemos hacer reducciones graduales al tratamiento. Si no tenemos un control adecuado de 2 a 4 semanas, o si los síntomas son intolerables, agregamos el omalizumab, que es el segundo escalón de tratamiento. Si tenemos una respuesta completa durante más de 6 meses, bueno, vamos disminuyendo ampliamos el intervalo de aplicación de omalizumab 1 semana cada vez hasta las 8 semanas, y luego detenemos. Y cuando estamos ya en el paso de ciclosporina, si tenemos una respuesta completa o un control completo de 3 a 6 meses, también podemos ir reduciendo las dosis de forma gradual. Como conclusiones, la urticaria pues, es una afectación que tiene múltiples factores implicados y que es importante la obtención de una historia clínica detallada. Para su diagnóstico hay que ver todos los diagnósticos diferenciales, y debido a la complejidad de los mecanismos fisiopatológicos que están involucrados, es importante complementar la evaluación con algunas pruebas diagnósticas cuando esté indicado. Y esto nos va a permitir ofrecer al paciente la opción terapéutica más adecuada para él. Y creo que eso es todo. No sé si alguien tenga alguna duda, pregunta, comentario.